Hace algunas semanas recordábamos el momento en el que Daniel o el apóstol, el profeta Jeremías decía: ahí en medio de donde estás en Babilonia, busca el bien de la ciudad en la que estás, busca el bien de la gente que está alrededor. Si bien este no es tu meta final, si bien, como hemos estado estudiando aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra ciudadanía no está en esta tierra y no podemos tener ese arraigo en esta tierra, pero sí tenemos un llamado a impactar, sí tenemos un llamado a poder de una o de otra manera afectar para bien la vida de la gente que está alrededor de nosotros, ¿no? Es importante que lo tengamos bien claro. La identidad que el Señor nos ha dado, ya lo hemos estudiado varias veces, de escogidos, de sacerdotes, de reyes, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable. Repito, esto no solo es para sentirnos bien, para sentirnos como reyes, para sentirnos como sacerdotes. No solo se trata de sentirnos importantes, sino se trata de llevar a cabo algo que el Señor nos ha dado, y que en la primera carta de Pedro, capítulo 2, es muy claro. Está hablando, versículos desde el 17, 18, del sometimiento o la sujeción que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos o debemos tener hacia nuestras autoridades, ¿no? Ya lo hablamos con tiempo de anticipación en varias ocasiones, ¿no? Como no somos llamados a crear, vamos a decir, revueltas o situaciones en contra de nuestras autoridades, sino más bien sujetarnos a ellas, ¿no? Versículo 18, no solo está hablando de la sujeción a las autoridades, vamos a decir, civiles, o la autoridad que Dios ha puesto como un gobierno, sino también a estar sujetos a nuestros jefes, vamos a decir, en el aspecto, vamos a decir, laboral, ¿no? Y que también tenemos un impacto en eso. Pero es importante, y es lo que vamos a considerar hoy, saber que no solo es estar sujeto a la autoridad o sometidos a la autoridad, sujetos a nuestros jefes, no solamente por una situación terrenal, sino tenemos que empezar a ver esto con una perspectiva mucho más amplia. ¿Cuál es el motivo de esta sujeción? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios quiere que estemos sujetos a las autoridades? ¿No? Lo hemos platicado en varias ocasiones. Las autoridades, en el contexto en el que Pedro está escribiendo, no necesariamente eran autoridades benignas o buenas, más bien los estaban esclavizando. Había problemas con la autoridad. En el contexto que escribe Pedro, en el contexto que escribe Pablo, Romanos 13, ¿no? Donde también nos habla de la sujeción a las autoridades, no necesariamente, ¿no? Como leíamos en el estudio anterior, no solamente a aquellos patrones o aquellas autoridades que son afables o fáciles, sino incluso también a los difíciles, dice, de soportar, ¿no? Entonces es importante que tengamos bien claro el llamado que Dios nos ha dado en medio de esas situaciones, y bien claro el propósito que tenemos para esa sujeción. Así que bueno, vamos a leer primera carta de Pedro 2, versículos 19 al 21. Dice así, la Reina Valera 60: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecamos sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Inclina tu rostro y vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias
por tu palabra. Gracias por esta voz tuya, Señor, que habla, que se hace oír, Señor, que nos da a conocer tu voluntad y el propósito, Señor, por el cual estamos en esta tierra. Te pedimos eso, que hables, que primeramente ablandes nuestros corazones, Señor, y que ellos puedan ser abiertos para nosotros, Señor, poder recibir esta palabra que tú implantas en nosotros, Señor, y que pueda crecer y que pueda traer mucho fruto, Señor, que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, que podamos conocer qué es lo que quieres, que podamos conocer hacia dónde vamos nosotros como hijos tuyos en esta tierra, Señor, y cumplir así, Padre, el llamado que tienes para cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer el versículo 18, que ya platicábamos un poquito de él, pero otra vez para recordar el contexto de esto que ya leíamos. 1 Pedro 2, 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Criados, si lo ponemos en un contexto actual, aquí habla un tanto de la esclavitud, ¿no? Había amos a los cuales las personas les pertenecían tal cual, pero podemos ajustarlo, vamos a decir, o podemos aplicarlo a la luz de lo que estamos viviendo hoy. Hoy ninguno de nosotros está en una plena esclavitud como en este entonces, pero sí, la mayoría de nosotros tenemos un jefe, a alguien a cual rendirle cuentas, a alguien a cual reportarle, etcétera, decirle las cosas que están pasando. Y el apóstol Pedro está diciendo: tienes que estar sujeto, dice aquí, con todo respeto a tu jefe, ¿no? Tienes que estar sujeto con todo respeto a la autoridad inmediata que el Señor ha puesto sobre tu vida. A lo mejor todavía laboralmente no estás, pero tienes maestros, pero tienes papás, etcétera. Y dice aquí, no solamente a los buenos y afables, no solamente cuando es fácil soportarlos. A un jefe fácil de soportar, pues bueno, no se necesita mucha insistencia para que podamos hacerlo. Pero dice aquí, sino también a los difíciles de soportar. El apóstol Pedro tiene claro que quizá hay jefes o amos a los cuales es fácil estar sujetos, pero hay jefes a los cuales es difícil de soportar. Pero no hay una diferencia. No solamente tenemos que estar sujetos a los buenos y afables, sino a los buenos y afables y también a aquellos que son difíciles de soportar. Y algo importante a considerar aquí, no solamente es o debería pasar a un segundo plano el aspecto, vamos a decir, laboral, ¿no? Yo puedo estar sujeto a mi jefe, a mi autoridad, a mi maestro, porque si soy sujeto y soy puntual, a lo mejor hay un bono, ¿no?, de puntualidad, o porque sé que si soy sujeto y estoy bien con el jefe, entonces puedo tener un aumento de sueldo, un mejor puesto más adelante, ¿no? Puedo ser reconocido en mi trabajo. Pero el motivo como un hijo de Dios para someterte o estar sujeto a tus autoridades no estriba o no está totalmente en el aspecto laboral. No es así, sino el factor importante en esto es mantener un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Lo demás vendría como consecuencia, ¿no? Si yo soy un trabajador que soy puntual, si yo soy un alumno que soy puntual, que llego temprano, que soy eficiente, que tal vez no estoy platicando en horas de trabajo, sino yo estoy haciendo lo que mi puesto implica que haga. Repito, no solamente es para ser muy eficiente en el trabajo. O dicho de otra manera, si yo soy eficiente en el trabajo, tiene un propósito que no es principalmente yo tener una mejor posición, sino más bien mantener un buen testimonio ante las personas que nos están observando, ante los pecadores, ¿no?
o aquellos que no conocen del Señor que me observan. Quizá el testimonio que tiene tu jefe, ¿no? Quizá el testimonio que tiene la autoridad a quien rindes cuentas de parte de Dios, no hay nadie más que le pueda dar el testimonio. E incluso podría ser tal vez difícil que tú puedas abordar, vamos a decir, de una manera verbal, ¿no? Y tomar y poder hablarle el evangelio, si antes con tu testimonio no estás abriendo, vamos a decir, esa brecha para poder hablar. Entonces, repito, lo que el Señor nos pide con respecto a la sujeción a la autoridad, a ser sumisos y a respetar a las autoridades, no solo tiene que ver, o no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el testimonio que nosotros les damos a estas personas. Ahora sí dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Y esta expresión, porque esto merece aprobación. La palabra aprobación aquí es la palabra griega charis. No sé si alguno ya la puede ir reconociendo. La palabra griega charis es la palabra griega que se traduce como gracia, como gracia. Cuando se refiere a la gracia del Señor, ¿no? Entonces, literalmente esta expresión, porque esto merece aprobación, literalmente la podríamos traducir así: esto es gracia, esto es gracia. Porque esto merece aprobación, repito, lo podemos traducir más específicamente como esto es gracia. La palabra gracia tiene una definición muy amplia. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Por supuesto, es aquel regalo no merecido. Principalmente eso es gracia, un regalo que yo recibo, que no merezco, que yo no he hecho nada para merecerlo. Es más, he hecho todo lo necesario para desmerecerlo. Eso es gracia. Pero si vamos y ampliamos toda la definición de lo que quiere decir gracia, gracia quiere decir también la influencia de Dios en mi corazón, lo que Dios hace en mi corazón y cómo eso se refleja en mi vida diaria. Eso también es gracia, ¿no? El testimonio que yo doy, el tipo de vida en la que yo estoy viviendo, en la que busco seguir al Señor, eso, repito, es parte de esta gracia, ¿no? En esta definición de gracia también podemos definirla como placer, deleite, dulzura, ¿no? Alguien que habla agraciadamente, que fácilmente uno lo escucha. Entonces, lo que está diciendo aquí el texto es, cuando dice, porque esto merece aprobación. Otras versiones dicen, porque esto es aprobado por Dios, porque esto es bien recibido por Dios, ¿no? Cuando un hijo de Dios está siendo obediente a sus autoridades, finalmente le está siendo obediente con eso también a Dios. Y eso al Señor lo complace. Eso al Señor le causa una alegría, eso al Señor le causa un deleite. Cuando su pueblo es obediente, el Señor se deleita en eso, ¿no? Estudiando, como hemos visto en los domingos, ¿no? Nehemías 9, ahí donde dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, es nuestra fortaleza. A veces pensamos que el gozo del Señor es el gozo que yo tengo de parte del Señor. Pero más bien ahí, en el contexto que está hablando Nehemías, es cuando el pueblo de pronto se muestra obediente a leer las Escrituras, y es obediente y hace y empieza a hacer lo que está escrito y obedece al Señor. Y entonces ahí es donde dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, es nuestra fortaleza. Es algo muy parecido a lo que está pasando aquí, ¿no? El gozo del Señor, cuando decíamos, porque esto merece aprobación, porque esto es gracia. Repito, esto causa alegría al Señor. Decía el apóstol Juan, en tercera de Juan a Gallo, ¿no? Estoy muy alegre, parafraseando un poco lo que dice Juan. Estoy muy alegre, estoy muy contento cuando oigo lo que dicen los hermanos de ti.
de cómo te has comportado con ellos, de cómo has sido obediente, cómo has sido hospedador. Ahí el apóstol Juan está diciendo: estoy muy alegre por el testimonio que estás dando. Así que nosotros, cuando somos obedientes a las autoridades, ¿no?, el Señor entonces dice, en ese contexto, usando el ejemplo de Juan, el Señor entonces dice: estoy contento, estoy alegre, esto me causa un deleite que tú seas obediente. La obediencia causa, complace a nuestro Señor, ¿no? Cuando un hijo de Dios de manera humilde, sumisa, trabaja y se esfuerza delante de sus superiores. Ve por favor al primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Primero de Samuel 15, 22. Y dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí no solo se trata de remediar algo. Está hablando de cuando Saúl presenta este sacrificio adelantándose, haciendo algo fuera de la voluntad del Señor. Y Samuel está diciendo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos o en los sacrificios que haces, o en la obediencia? ¿Qué le hubiera agradado más a Dios? ¿Tu obediencia, o que después de desobedecerle vengas con un sacrificio? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces queremos venir delante del Señor y remediar lo que ya hicimos, nuestra desobediencia, ¿no? Y tratamos tal vez de comprar al Señor, si se pudiera, lo digo entre comillas, ¿no? Tratamos de justificarnos con el Señor, haciendo algo, ¿no?, como para que Él no tome en cuenta lo que no hicimos, considerando su voluntad, ¿no? Sin embargo, lo que dice la palabra del Señor aquí en Primera de Samuel es: Dios se complace más en la obediencia, ¿no? Dios se complace en la obediencia. Y es lo que estamos viendo aquí en Primera de Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Parafraseándolo un poco con el contexto que estamos leyendo, podríamos decir: porque a Dios le complace. Porque a Dios le complace la obediencia de su pueblo. Porque a Dios le complace. Sigue diciendo el texto: porque esto merece aprobación. Porque a Dios le complace, digamos, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Cuando nosotros